Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a la Cátedra Comunidades Yachachicucs, la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Dentro de los conversatorios del origen visualizados desde el Yachachicucs, habíamos hecho un recorrido acerca del origen del todo. Recordemos nuevamente, por favor, que el Yachachicucs es un ser humano con pensamiento planetario, mismo que para su formación para el mundo real aborda 7 dimensiones y entre ellas la primera es el causa, el origen. Y esta tiene varias interacciones. Es así que vamos a dar continuidad el día de hoy y abordaremos la interacción migración, supervivencia, evolución. Tenemos en sala a nuestros invitados especiales Jorge y Armando, sean bienvenidos. Y pues vamos a dar inicio. En este caminante no hay camino del viaje cosmológico y cosmogónico del origen del todo, es necesario ir aterrizando en adaptaciones, supervivencias y migraciones de las especies. Es decir, que después de hacer ese recorrido del origen del todo, nos vamos a enfocar en la evolución específicamente de las especies y para ser más específicos aún, del Homo. Citando un poco a lo que es Edgar Morin, él nos mencionaba que existen varios tipos de Homo. Uno de ellos el Homo sapiens, el Homo faber, el Homo economicus, el Homo demens y el Homo ludens. ¿Cómo se fue estableciendo la especie humana desde el Homo sapiens? Jorge, adelante, por favor. Gracias, Marlene. Saludos a ti, Marlene, y a Armando, que nos acompañan en este conversatorio, que cada vez se va volviendo mucho más interactivo, digamos así, porque, claro, las interacciones que estamos nosotros planteando dan pie a poder abordarlas o querer abordarlas desde diferentes contextos. Es lo que nos sucede el día de hoy. ¿Qué le ponemos como inicio a la supervivencia o la migración o a la evolución? Son preguntas bastante duras de poder armarlas, ¿no? Pero vamos a tratar de engendrar esta interacción bajo este contexto recursivo que estamos acostumbrados a desarrollar. Y bueno, lo interesante aquí será a partir de un determinado estado. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a hacer una especie de suposición, ¿no es cierto? Y vamos a seguir una teoría para empezar a engendrar este contexto. La teoría es la teoría del este de Ives Coopens, ¿no? Y él lo que hace es ubicarnos 7 millones de años atrás, ¿sí? Y dentro de ese contexto de ubicarnos, ¿no es cierto? Empezar a engendrar todo un proceso que seguramente dio pie a la población del planeta. ¿Ya? ¿Y cómo es este contexto? Ives Coopens plantea que por allá, por la falla del Rift, que es una falla geológica que se encuentra en África, la cual está prácticamente dividiendo al continente africano, así como en algún momento se dividió el gran Pangea, ¿no? En esa falla, nosotros encontramos el tema de una división oriente-occidente de África, pero no es una división muy regular o muy normal, porque puede ser que el continente se quiebre, pero es mucho más difícil tratar de identificar que el continente también se alce, ¿no? Entonces es una apertura que del un lado, ¿no?, deja a África con todo lo que significa manejo de sus bosques tropicales, ¿no? Precisamente en el lado occidental. Y en cambio, del otro lado, se alza el continente, ¿no? Y eso da pie a que las corrientes marítimas no lleguen a esa parte del continente. Por lo tanto, empieza un proceso, si podemos llamarle así, ¿no?, de desertificación. Empiezan a aflorar las praderas y todo eso durante millones de años. Y aparentemente, cuando les digo, pone una época en el tiempo, dice, a partir de ahí, algo pasa con aquel humilde primate. Algo así nos dice, ¿no es cierto? Un humilde primate de aproximadamente 1 metro y algo de estatura y eso, ¿no? Lo que sucede es que, del un lado, donde todavía existen bosques tropicales, ¿no?, el mono sigue siendo mono, nos dice así. Y del otro lado, ¿no?, esta especie
tuvo que empezar a engendrar un proceso migratorio que le duró, ¿no? Que le duró millones de años para que empiece a poblar el planeta. Bueno, ese es el primer contexto que quisiéramos poner por aquí. Ahora, ¿por qué nos sirve esta teoría y por qué nos sirve mucho? Porque seguramente dentro de ese gran proceso de migración, en búsqueda de alimento, en búsqueda de supervivencia, nosotros teníamos que encontrarnos con un medio ambiente. Y con medios ambientes, aquí ya puse en plural, medios ambientes diferentes, a pesar de estar aquí mismo, ¿no? En nuestra tierra patria, encontramos medios ambientes que tenían que empezar a moldear, ¿no es cierto? No solamente el tema morfológico del sapiens, sino también aspectos fisiológicos y también deberían moldear temas de conducta. Y sería bueno que en esta parte nosotros precisamente hagamos un símil de este proceso con la teoría darwiniana, ¿no? Porque la teoría darwiniana en su fase de evolución nos habla precisamente de esto. Nos dice, oigan, es que se genera un fenotipo. Eso nos dice la teoría darwiniana. Un fenotipo que es la resultante de temas genéticos más el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender esto del genotipo y el medio ambiente? Seguramente por el hecho de que después de que nosotros comenzamos estos procesos migratorios, fuimos cambiando nuestra morfología, es decir, aquellos aspectos que son visibles, ¿no es cierto? Fuimos también nosotros cambiando la forma en la cual nuestro cuerpo se volvía resistente a diferentes ambientes, a diferentes tipos de alimentos, a diferentes climas, ¿no? Y a todas aquellas condiciones que se nos presentaban en diferentes lugares. Entonces, la adaptación morfológica y fisiológica, ¿no? Tiene que ver precisamente con ese tema, con el tema de interacción con el ambiente. Pero en algún momento, también, ese sapiens, ¿no? Debía empezar a comportarse diferente. Ya no todos tuvimos la misma conducta. Ya debíamos nosotros, dependiendo del lugar en donde nos emplazamos, engendrar ciertos pensamientos para los lugares emplazados, ¿cierto? Y dentro de este contexto, empezar a manejar temas culturales diferentes, ¿no? Temas ideológicos diferentes, mitos diferentes, bueno, una serie de situaciones que hacen que seguramente el tema del fenotipo sea uno de los grandes elementos que nosotros deberíamos analizar por acá. Y entonces entramos en una especie de fase de evolución, ¿no? Si nosotros nos preguntamos por qué el planeta está así de poblado, por qué encontramos personas en diferentes rincones del planeta, en los rincones más lejanos las encontramos, precisamente viene de esto, ¿no? Uno, el tema de migración, y seguramente también deberíamos nosotros tomar en consideración el hecho de que conforme nos fuimos emplazando en diferentes lugares, nuestra eficacia biológica también fue cambiando y por lo tanto la supervivencia de las especies debió entrar en acción porque esa supervivencia engendraría también contextos hegemónicos por parte de unas especies para con otras, ¿no? Y a la vez de engendrar contextos hegemónicos, también deberíamos nosotros tomar en consideración que como fue evolucionando la especie, a través de la herencia también debíamos nosotros identificar nuevamente dominios de la especie que se regeneraban, ¿no es cierto? Entonces, todo esto para comenzar dentro de este contexto, Marlene, y dejar simplemente como premisa el hecho de que debimos nosotros entonces armonizar procesos migratorios con procesos de supervivencia y con procesos de evolución para poder empezar a entender lo que significa generar un entorno en donde, o buscar más bien dicho, un entorno en donde nosotros podamos manejar nuestra vida, Marlene. Comenzamos con eso. Muchas gracias, Jorge.
Una vez que las sociedades humanas se fueron movilizando por la tierra patria, estas se fueron distanciando. Podríamos decir que esto les condujo a la supervivencia. Armando, ¿qué podemos complementar de esto? Muchas gracias por la pregunta, Marlen. Buenos días, Jorge. Espero que se encuentren bien. Qué interesante la pregunta, ¿no? La supervivencia, porque, caramba, podríamos tener diferentes aristas para visualizar la supervivencia, ¿no? Sin embargo, si usted me permite, Marlen, quiero comenzar con una reflexión o parafraseando las palabras de Immanuel Kant, que decía que la historia debe dejar de ser vista como esa narración mitológica y como esa narración literasca o de literatura, o con tintes de literatura, sin decir que la literatura esté mal, por favor, que quede eso bien entendido. Al contrario, la literatura es parte de la redacción científica, pero yo concuerdo mucho con Immanuel Kant. Estos recorridos que estamos nosotros realizando y que ahora ya lo estamos aterrizando a través de cómo el Yachachikucs visualiza ya o se hace enseñar ya como especie, como usted hizo en ese recorrido de Edgar Morin, ¿no es cierto? Entonces sí, la historia yo creo que debe ser un poquito reivindicada en tanto y en cuanto cuando se justifica la parte de que es la base de acuerdo a varios científicos como Kant o como el mismo Edgar Morin, ¿no es cierto? En el que nos indican y nos dicen que el mito y el logo, el símbolo, fueron y siguen siendo un aporte fundamental para el desarrollo de la ciencia y de la humanidad. No nos olvidemos que cuando hablamos de símbolo, mito, magia, por ejemplo, Edgar Morin propone o entiende que el símbolo está siendo utilizado por la ciencia, por ejemplo, en los símbolos químicos, ¿no es cierto? En la tabla periódica de la química, en el lenguaje de las máquinas, en el lenguaje del diseño de los programas computacionales, ¿no es cierto? ¿Verdad? Permítame solamente para hablar de la supervivencia. Y quiero comenzar, o seguir más bien dicho, trayendo una frase de Lichter-Norowitz, ¿no? Lichter-Norowitz, que nos dice en la cabeza bien puesta del texto de Edgar Morin, que, abro comillas, nuestra universidad actual forma en todo el mundo una proporción demasiado grande de especialistas en disciplinas predeterminadas y por esto artificialmente limitadas. En tanto que una gran parte de las actividades sociales, como el mismo desarrollo de la ciencia y la supervivencia, necesita de hombres capaces tanto de mantener un punto de vista más amplio como de centrarse profundamente en los problemas y los progresos nuevos que transgreden las fronteras históricas de las disciplinas. Cierro comillas. ¿Por qué quería comenzar con esto, mi estimada Marlene y mi estimado Jorge, ¿no? Para hablar precisamente de esto de la supervivencia. Si bien es cierto, nosotros presentamos como Yura o como Yachachikucs, presentamos que las migraciones o el origen de las migraciones en la búsqueda de adaptaciones fisiológicas, morfológicas, tuvieron mucho que ver con el desarrollo de la parte alimenticia de los seres humanos. Creo que más adelante Jorge va a exponer precisamente la hominización del ser humano y caramba, con la domesticación del fuego, no quiero adelantarme en este tema, pero con la domesticación del fuego le permitió a estas sociedades arcaicas, por cierto, ¿no es cierto?, a estas sociedades arcaicas descubrir la alimentación y es donde nos fuimos diferenciando de manera radical, sobre todo por la conformación y el desarrollo de los cráneos, ¿sí?, de los cráneos, a través de las otras especies. Recuerdo yo que había abordado hace algún tiempo atrás un programa de National Geographic que decía el último Neanderthals, ¿no? Que existió sobre la Tierra, es decir, antes del Homo sapiens.
Es un filme que creo yo que mucha gente que tiene interés acerca de la supervivencia, y luego vamos a decir de la armonía de todos estos factores, ¿no es cierto?, de la migración, de la supervivencia, de la adaptación, cómo le permitieron esa armonía, cómo nos permite a nosotros ser parte de lo que hoy somos, ¿no? Esa armonización. Entonces, en el último Nerdental, esta última Nerdental que existía hace miles de años, se encuentra con la incipiente nueva especie, no sé si llamarle especie o raza, por favor, que eran los Homo sapiens, ¿no? Y efectivamente existe una relación intercultural, interpersonal e inclusive intersentimental, ¿no? Porque esta última Neandertal, pues afectivamente se siente atraída a uno de estos, de los miembros de este clan, ¿no es cierto?, de los Homo sapiens, de los nuevos Homo sapiens que estaban en la Tierra. Y existe el intercambio, inclusive sexual, a través de la copulación de estas dos especies, ¿no? De estas dos especies. Lamentablemente su genética, su conformación, su biología, su química, su física, su morfología, eran tan distintos y eran tan diferentes que, pese a que hubo copulación, esta última Neandertal no pudo quedarse o no pudo entrar en un periodo de gestación. Y es así como desaparece. No de acuerdo a mí la historia, por favor, ¿sí? De acuerdo a National Geographic. Ya les digo, este filme se llama El último Neandertal. Y miren, y termina de desaparecer, lamentablemente, termina de desaparecer, o ventajosamente para dar paso a la conquista y al dominio y a la supervivencia, de otra especie. No sé si podemos llamarle otra especie, como les dije, o de otro tipo de Homo, ¿sí? De otro tipo de Homo, ¿no es cierto? Entonces, este breve relato nos deja a nosotros el pensamiento de aquellas poblaciones arcaicas que fueron adaptándose, que fueron migrando por diferentes necesidades, no solamente alimentarias, como conversábamos ahora con Jorge. A veces pensamos que el nomadismo y el sedentarismo se dieron básica o exclusivamente por la búsqueda de alimentación. No es solamente así, por favor. No es solamente así. Si nosotros leemos uno de los textos de Edgar Morin, que más adelante en otro conversatorio vamos a enfocar desde la adaptación, específicamente el método 2, ahí vamos a entender que las migraciones también obedecieron a partes morfológicas, a partes biológicas, a partes ambientales, a partes de sostenibilidad, de sustentabilidad, de lo que ahora está muy de moda, a partes de supervivencia propia, en donde los grupos, como decía Jorge, los grupos hegemónicos, o donde las personas que no estaban dispuestos a estar bajo la conquista o bajo el mandato de los grupos hegemónicos, buscaron otros campos, buscaron otros lares, buscaron otros sitios, ¿no? Entonces miren esa armonía, porque yo pienso que la naturaleza, que la vida misma es sabia. Ya hemos hecho el recorrido del teocentrismo, ¿no es cierto? Pero yo diría que la misma naturaleza se encarga de armonizar las cosas. No nos olvidemos que el aspecto fundamental o el elemento o la variable o la dimensión que va a cruzar todos estos conversatorios es a la armonía. Al final hemos de hacer algunos ejercicios seguramente que tenemos preparados, o más bien dicho que ya tenemos visualizados desde la ancestralidad, y que todo esto en la supervivencia, todas estas armonías crean lo que es la supervivencia. Término que por cierto, estábamos muy en desacuerdo con Jorge, porque quien les habla le sostenía a Jorge que yo creo que no sobrevivimos, ¿no? Y la posición de Jorge siempre fue, no, Quintana, o sea, siempre sobrevivimos, estamos en un proceso diario de supervivencia, hasta cuando se comenzó precisamente a abordar
estos temas y estos conversatorios. Y yo creo que sí, que estamos en una constante supervivencia, ¿no? Entonces, claro, debemos nosotros, para seguir hablando de supervivencia, por ejemplo, deberíamos abordar también lo que consta en la historia de la barbarie de Occidente, ¿no? Del mismo Morán, ¿sí? Del mismo Morán. Sin aquí leer, desde luego, deberíamos considerar que las sociedades arcaicas, ¿no es cierto?, como parte de la migración se han extendido sobre todo el planeta, por diferentes motivos, no solamente por la alimentación, ¿no? Ya hace varias decenas de miles de años, ¿no? Y produjeron en esa migración, ¿no? Produjeron diferentes aspectos de supervivencia a través de la creación o de la diversidad de lenguas, de culturas, de música, de ritos, de dioses, ¿no? De dioses. Es decir, todas estas cosas crean la migración y parte de la migración es la supervivencia. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Si yo tenía una música distinta, un rito distinto, una lengua distinta, un Dios distinto, un Dios diferente, ¿sí? Un Dios diferente, esto hacía, o estos elementos hacen que busque, ¿no? O que sean la búsqueda de una permanente supervivencia de mis creencias, de mis costumbres, de mis pensamientos, ¿no es cierto? De mis sentimientos. No estoy de acuerdo con la parte que compartía, o con la persona, o con el personaje que compartía, por lo tanto migraba y creaba. Yo les invitaría a que leamos la historia de la barbarie de Occidente, que recoge increíblemente estos conceptos de supervivencia, ¿no? Que recoge increíblemente estos conceptos de supervivencia que no solamente estaban radicados en la alimentación. Sin embargo, vuelvo a repetir, la alimentación fue un paso importante y fundamental para el desarrollo, sobre todo, de la habilidad y del cráneo, ¿sí? Del órgano llamado cráneo, o del músculo llamado cráneo, o del hueso llamado cráneo del ser humano. Pero no debemos olvidarnos, ¿no? Que estas sociedades arcaicas migraron y en su armonía buscaron la supervivencia a través de diferentes elementos, ¿verdad? Todavía estamos en un recorrido muy incipiente del Homos, por eso es que no profundizamos en este tema, pero vuelvo a repetir, esto está en la historia de la barbarie de Occidente, en la parte introductoria, que es espectacular. Finalmente, para ir cerrando, si nosotros, la pregunta que me hizo Marlene, si nosotros nos remontáramos, perdón, si nosotros nos remontáramos también al texto La Vía para el Desarrollo de la Humanidad de Edgar Morán, nosotros podríamos visualizar que efectivamente las sociedades de cazadores-recolectores todavía existen como últimos vestigios de la humanidad primitiva del Homo sapiens, incluyendo la misma Europa, y son llamados los famosos pueblos Rumb, ¿sí? Y es increíblemente que en la sociedad de estas naciones modernas todavía subsisten multitud de pueblos dotados de una fuerte identidad arcaica, su propia lengua, sus mitos, sus creencias, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, ya se reducen a muy pocos, debemos entender que han sido parte de esta supervivencia. Los pueblos ancestrales que tienen todo el mundo, no nos olvidemos que son el reflejo de estos miles de años de supervivencia del Homo, ¿no? Y podríamos decir que son micronaciones, pequeños pueblos, microetnias dispersas e indefensas. Levi Brau,
¿no es cierto? Un autor decía que no veía en estos todavía pueblos arcaicos, ¿no es cierto? Más que pensamiento mitológico, mágico, infantil e irracional, ¿no es cierto? En Australia, se me viene a la cabeza, nosotros todavía encontramos esos pueblos que viven en medio de la nada y que cavan el desierto, y cavan el desierto, y cavan el desierto australiano con la finalidad de encontrar unos gusanos para su alimentación. Lo mismo sucede con los pueblos beduinos, ¿sí? Suele con los pueblos beduinos. Y esto, mis estimadas y estimados amigos, nos lleva a entender la supervivencia ya bajándole un poquito desde la alimentación, ¿sí? Desde la alimentación. La alimentación, por cierto, creo que no necesita un concepto, pero la alimentación ha sido una importante selección en evolución humana. Jorge hablaba desde la teoría darwiniana hace un momentico. Yo me acuerdo que habíamos abordado y habíamos estudiado en el IH Chicus, Jorge, la teoría de la selección, no solamente de la evolución de las especies, sino también la teoría de la selección, ¿no? Entonces, la alimentación que fue parte de los primeros, o de los homínidos, ¿no es cierto? Que se daban cuenta que obtenían energía a través del consumo de diferentes productos que ahí sí precisamente nos daba la naturaleza, y que luego visualizaron en el contenido de cada una de ellas, o el Homo sapiens visualizó en el contenido de cada una de ellas las bondades alimenticias, nutritivas y de desarrollo atómico, anatómico, biológico, natural, químico, que nos brindaba cada uno de estos alimentos. Ahí les dejamos nosotros una tabla, dentro de cual explicamos el modelo de cómo está constituido el cuerpo humano y cuál es la presencia de los elementos de la naturaleza, o de los elementos químicos, si usted quiere, de la naturaleza, como el oxígeno en un 65%, el carbono en un 18%, el hidrógeno en un 10%, el nitrógeno en un 3%, el calcio en un 1.5% y el fósforo en un 1%. En esta tablita, ¿no es cierto? Nosotros vamos a encontrar cómo está presente en los sistemas de alimentación que son del día a día nuestros, ¿no es cierto? Todos los tejidos, los huesos, las proteínas, el carbono está en todas las partes, etcétera. ¿Y cuáles son un listado de alimentos? Vuelvo a repetir el por qué los alimentos, ya se había explicado en la primera parte mía introductoria, de que el nomadismo y el sedentarismo no obedecieron solamente a procesos cuando hablemos de forrajeo, cuando hablemos de domesticación, iremos abordando este tema. Pero claro, la alimentación para el desarrollo de la especie como tal es y ha sido fundamental. Con esto también nosotros queremos hacer un aporte para los famosos sistemas nutritivos, ¿no? Los famosos sistemas nutritivos, hoy que se habla de dietas para su supervivencia, hoy que se habla del culto al cuerpo. Todos los seres humanos buscamos no engordar, todos los seres humanos buscamos no tener grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es parte de la armonía. Por lo tanto, la alimentación deviene de esos equilibrios, de esas armonías que nosotros sepamos mantener en nuestra alimentación, y que está presentado en ese cuadrito que ustedes están visualizando, por favor. Gracias, Marley. Muchas gracias, Armando, por tan completa explicación. Y antes de entrar a lo que es la hominización, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, la búsqueda de alimentos como mecanismo de supervivencia nos condujo del nomadismo al sedentarismo, y de ahí a entender que podíamos adaptarnos a diferentes ambientes, pero para ello debíamos aprender primero a domesticar y posteriormente a desarrollar el sentido de la propiedad. Jorge, ¿qué es esto de hominización? ¿Cuál es el proceso de hominización? Gracias, Marlene. Mira, yo quisiera complementar el tema de la evolución y el tema de la supervivencia.
con algo que nosotros hemos encontrado por acá, haciendo un poquito de búsqueda de estos temas, precisamente con un atlas que se encuentra por ahí, por el internet, que nos habla del atlas de evolución de la humanidad. En el momento en que nosotros hacemos este recorrido, nos damos cuenta que sí, mira, hace 7 millones de años, por aquí tenemos nosotros que se empieza a abrir esta falla, ¿no? Esta falla que ustedes le ven en el mapa. Esa falla es la que le llamamos nosotros falla del Rift. Y encontramos nosotros, ¿no? Ciertos seres en diferentes fases de evolución. Mira, hace 7 millones de años encontramos el Aramis, mira, el Ardipithecus ramidus, encontramos nosotros a Canapoy, y así, ¿no? A Rorín. Estos son hace 7 millones de años. Si nosotros nos vamos a los 3 millones de años, seguramente ya le encontramos, mira, a Lucy. Eso es interesante que le vayamos viendo. O sea, a pesar de que en ese momento todavía no había el proceso de migración, encontramos nosotros diferentes variantes de especie, ¿no? Sí, eso debemos tenerlo claro. Pero cuando hacemos un recorrido que ya traspase esas épocas, encontramos nosotros que hace 1.7 millones de años, mire, empieza el proceso de migración, ¿sí? Tanto para la parte sur de África como por acá, ¿no? Llegando a temas de querer salir del continente para irnos a Asia, ¿no es cierto? Asia, Europa, a diferentes lados. Y vemos que empieza el proceso de migración. Concomitantemente, podríamos darnos cuenta nosotros que ese proceso de migración empieza a generar población en diferentes partes del planeta. Y así ustedes vean el recorrido hace 800,000 años, hace 500,000 años, hace 220,000 años. Si venimos a una parte mucho más próxima, digamos, de aquí, y queremos ver hace 15,000 años, hace 15,000 años nos damos cuenta de que ya estamos llegando a América. Bueno, ese es el tema, ¿no? Ver cómo ese proceso que es concomitante, ¿no? Es migración, es evolución, es alimentación, es supervivencia. Oigan, es que para que la especie traspase esos límites, nosotros debíamos armonizar completamente todo el tema, ¿ya? Y en ese recorrido, seguramente también hubo algo adicional y que es precisamente lo que tú nos estabas preguntando, Marley. El hecho de que seguramente nosotros debíamos ingresar a una fase que podemos llamarle fase de hominización, ¿no es cierto? ¿Y qué significa esa fase de hominización? Significa simplemente que el ser humano debía comenzar a tener o a tejer biológicamente diferentes contextos, ¿no? Ustedes ven aquí hay una figurita, ¿no? Una figurita que hace un comparativo entre el chimpancé y el ser humano. Y de repente nos llevará a entender que esos aspectos biológicos debían cambiar. Debieron haber cambiado de tal manera de que nuestro cuerpo tenía que adaptarse al medio, tanto como el medio en ocasiones debía adaptarse a las formas de vida que nosotros tenemos. Entonces, resulta que en ese diálogo será importante que nosotros visualicemos algo que nos gusta mucho, ¿no? Dentro de este proceso de hominización y que nos lleva a entender que empezó un proceso de bipedismo, un proceso de cerebración, las manos se libraron, empieza un proceso de sexualidad diferente y de lenguaje. Mira, a todo eso nosotros llamamos hominización. Y solamente para destacar algunos de los temas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la idea de que el foramen magnum se desplazó, nos dice a nosotros, ¿no? Se desplazó. ¿Y qué significa eso? Significa que seguramente nosotros hoy por hoy tenemos un sistema nervioso, no sé, que se enlaza de una manera diferente porque nuestro cuerpo al momento de erguirse, ¿no? Tiene una connotación muy diferente de las otras especies que todavía están en 4 patas, por ejemplo. Es diferente el proceso. Tenemos nosotros que nuestra columna vertebral es mucho más dócil, ¿no es cierto? Mucho más movible, que la pelvis se ha ensanchado,
Seguramente eso daba pie a que nosotros tengamos sobre todo dentro de lo que son los procesos de procreación y los alumbramientos, teníamos ya en nuestras mujeres una connotación diferente para poder manejar estos procesos, ¿no? Ustedes recordarán que, por ejemplo, y sobre todo en los últimos tiempos, la mujer prácticamente necesita de alguien para que le ayude a parir. En cambio, en las otras especies nosotros vemos que la situación se varía muy normal, ¿no? ¿Sí? Y es precisamente porque, por la condición de nuestra pelvis. Aparte de eso, nuestras rodillas se han desplazado. Nosotros tenemos unas rodillas que ven hacia el frente, ¿no? Miren, en el chimpancé las rodillas siguen todavía viendo hacia los costados, por eso la forma de caminar que tiene el chimpancé. Los dedos pulgares han cambiado, y claro, dentro de ese contexto nosotros démonos cuenta que tanto en las manos como en los pies, ¿no? En las manos nosotros tenemos dedos pulgares oponibles, y por lo tanto tenemos la condición de hábilis. Y desde esa condición de hábilis, ¿no es cierto?, empezar a entender también que por esa habilidad que tenemos en las manos, seguramente tuvimos un cambio diferente también en nuestro aspecto mandibular, porque ya no tenemos los colmillos que tienen las otras especies. Entonces, miren ustedes que ese proceso de hominización a nosotros nos debe llevar a visualizarnos no como una especie superdotada dentro de lo que es la vida dentro del planeta, sino que debemos vernos como una especie diferente, eso sí, como una especie diferente. Ojalá ese sapiens que hemos destacado tanto acá dentro de lo que es nuestro aspecto fisiológico cerebral, no siga actuando bajo conceptos demens, porque ahí está la armonía, ¿no? Entre el sapiens y el demens tiene que haber algún tipo de connotación que equilibre las acciones, que de aquí en más nosotros vamos a ir viendo, porque ya vamos a religar nuestro estudio a aspectos eminentemente humanos, ¿no es cierto? Y que de repente nos lleve a tratar de entender cómo deberíamos nosotros ir visualizando las diferentes interacciones que vamos a plantear, dejando para siguientes sesiones la posibilidad de emparejar temas que aparentemente están sueltos. Porque ustedes noten, por ejemplo, que no habrá evolución sin adaptación, entonces nos va a tocar analizar el tema de la adaptación que tú mencionabas, Marlene, en la pregunta, ¿no es cierto? Y seguramente también no habrá supervivencia sin haber encontrado también muerte, ¿sí? Y seguramente no habrá migración sin haber encontrado emplazamientos que nos dieron pie a que empiecen precisamente procesos de domesticación. Entonces, esta es la interacción que queríamos presentarles en el día de hoy, mi estimada Mar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Para finalizar, por favor, quizás Armando quiera complementar con alguna parte o ya cerramos esta conversación. No, sí quisiera complementar porque es importante esta última parte que hacía referencia Jorge, ¿no? Ahí, en esa grafiquita precisamente, ¿no? En esa grafiquita. Y nuevamente queremos denotar, para los médicos seguramente hay una adaptación, seguramente hay una armonización entre esos cambios, esos cambios que indicaba Jorge para el bipedismo que nosotros ahora tenemos, ¿no? Hay una corriente encabezada por Joan Melé, que es un banquero, ex banquero, español, europeo, que se opone rotundamente a pensar de que descendemos, hablando de supervivencia, ¿no? Joan Melé se opone rotundamente a decir que descendemos de la teoría de las especies, de la evolución de las especies, ¿no? Pero rotundamente. Y a pesar de que la ciencia ha demostrado esa gran similitud, creo que el 99.9% o el 99%, perdón, de los primates es muy compatible con nuestro sistema. Caramba, dice que él se opone, ¿no? Y él lo defiende desde la parte, más bien del desarrollo intelectual
del ser humano, ¿sí? Del desarrollo intelectual del ser humano. Por lo tanto, sí, dejamos ahí abierta la discusión porque ese recorrido que hacía usted, Marlen, de el Homo sapiens, ¿no es cierto?, de espíritu racional, puede ser al mismo tiempo Homo demens, es decir, capaz del delirio. Y en esos delirios el hombre fue creando por supervivencia, fue creando diferentes tintes, diferentes tonos, diferentes sentidos de hegemonías, que también son temas de más adelante, pero quería complementar esto, ¿no? Es decir, un homo demens de demencia, ¿no? Y no nos olvidemos que la demencia de muchos personajes crearon grandes cosas para la humanidad, los nazis. Espero no entrar en cosas, bueno, de esto se trata, ¿no? Más bien en cosas de discusión. El gran aporte que supuestamente dijo, entre comillas, que supuestamente hizo la maquinaria de los nazis en favor de la ciencia y la tecnología actual, ¿no? De la ciencia y la tecnología actual. El famoso Homo Demens, ¿no? O el Homo Faber, que fue capaz de transformar una piedra o metales en utensilios, ¿no es cierto? Desde los orígenes de la humanidad, supervivencia y armonía. Y que le permitió también al Homo Faber fabricar una cantidad de mitos y de ritos, ¿no? Y de ritos. Pero también es interesante entender los homos económicos en la supervivencia, ¿no es cierto? Que no solamente es la parte del homos, de la economía del hombre, ¿no? Sino que más bien determina la función de sus intereses. De sus intereses, se dan cuenta, no solamente es económico. Y finalmente el homo ludens, ¿no es cierto? Es decir, el hombre del juego, del gesto, del derroche. Ahí podemos entender cómo hemos ido sobreviviendo, el hombre del juego, del gasto, del derroche, ¿sí? Que son los rasgos que han permitido, nos guste o no, la supervivencia, en este caso sí, ya de la especie, humana. Entonces, ahí podemos de pronto, mi estimada Marlene y Jorge, entender de que todo lo que ha sucedido desde ese origen que estamos nosotros visualizando, cualquiera sea el origen con el cual usted, cualquiera sea el pensamiento con el cual usted se quiera quedar, ya que decíamos con Jorge que no son teorías del origen, ¿no es cierto? Del origen, queda la gran incógnita, ¿no? O queda la gran hipótesis. ¿Fue necesario todo este proceso, no solamente de la especie humana, todo este proceso devenido de hace miles de millones de años, con la finalidad de vivir el aquí y el ahora? Fueron necesarias las diferentes etapas que vamos a seguir analizando más adelante. Se me viene la esclavitud, el feudalismo, la conquista, la colonia. ¿Fueron necesarios para armonizar y equilibrar el origen de las cosas? Solamente eso, mi estimada Marlene. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jorge y Armando, por la explicación. Bueno, ya para finalizar este conversatorio, vamos a finalizar con nuestra lectura del día, ¿no es cierto? Migración, supervivencia, evolución. La teoría del este de Yves Coppens nos llevó a comprender la relación naturaleza-homo, pues según sus postulados, una vez producida una falla geológica en África, la falla del Rift, y su consecuente cambio climático, se gestaría un proceso migratorio de una de las especies consideradas como nativas, el Homo, en diferentes fases de evolución. La dispersión vendría acompañada de cambios fisiológicos, morfológicos y de conducta, pues deberíamos adecuarnos a las condiciones del ambiente según la lógica de la adaptación. Por lo tanto, seguir el camino irreversible de una evolución que nos haría ver extraños los unos a los otros y buscar en la naturaleza nuestros patrones comunes de armonía en relación a la migración, supervivencia, evolución. La naturaleza se convertiría en el dinamizador de las comunidades y las sociedades, pues a partir de la abundancia o la escasez se engendrarían grandes cruzadas, por lo tanto, encuentros y mestizajes, llevando consigo un proceso que elevaría a la evolución a ciclos reproductivos devenidos de la hegemonía de los genes. Ahora la evolución no tendría únicamente tintes
fisiológicos, sino que llevaría impreso un código que pide a gritos el rescate de una identidad perdida. Una identidad que, partiendo de la naturaleza, nos lleve a reflexionar sobre la pertenencia del Homo a una localidad que ve extraños a los foráneos de una especie que se vio obligada a separarse, pero que mantiene un tronco común engendrado en la identidad planetaria. Una identidad que vea en los nacionalismos y en los chauvinismos ejemplos del primitivismo de las sociedades humanas en la división ilusoria del planeta. Una identidad que vea en el planeta la denominada tierra patria que, a decir de Morán, nos llevaría a poner cimientos en la definición del ser humano como individuo, especie y sociedad. Muchas gracias, amigos, y hasta el próximo conversatorio.